Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia la Epifanía de nuestro Señor. Epifanía, que quiere decir manifestación, revelación. Es precisamente lo que está hablando San Pablo, lo a que se está refiriendo San Pablo, que no fue solamente una manifestación a los reyes, a los magos o a los reyes magos, como nos lo indica la tradición, sino que también ha sido una manifestación a sus apóstoles y a todos sus profetas, a todo aquel a quien se le ha manifestado el Señor y ha acogido esta revelación como venida de parte de Dios. Y esta gran manifestación, esta gran revelación del amor salvífico de Dios, de la gran liberación, de la gran salvación, de la gran luz que espera el pueblo en medio de la tiniebla, del gran consuelo para Jerusalén y para la humanidad que se encuentra en tribulación, es Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo, a quienes los magos de Oriente no encontraron en Jerusalén, y ante los murmullos que se escuchaban de la pregunta, de la inquietud de aquellos magos, porque vinieron hasta Jerusalén creyendo que ellos, los judíos, sabían el lugar exacto del nacimiento y el momento exacto en el que había nacido el Señor, porque nadie mejor que ellos podría saberlo, sabiendo que a ellos se les había prometido esta manifestación, a ellos se les había prometido esta manifestación, a ellos se les había prometido esta revelación, y además era su jefe, el prometido de Yahvé Dios. Por eso llegan hasta Jerusalén movidos por una estrella, creyendo que allí van a obtener la luz
y van a obtener la orientación correcta para llegar hasta su rey, para llegar hasta este niño, para llegar hasta el pastor indicado por los profetas, y hoy por el profeta Isaías, que habla de esta gran luz que se manifestará en medio de la tiniebla de las naciones y en medio de la tiniebla del pueblo. Es Cristo. Y por eso ellos llegan hasta allí, hasta Jerusalén, la ciudad santa. La ciudad donde había terminado y había tenido su fin la dinastía monárquica del pueblo judío por la infidelidad de los reyes. Recordemos que el fin de la monarquía judía, hebrea, terminó con la invasión de los babilonios, que terminaron destruyendo no solamente la ciudad y el templo, sino que también acabaron con la monarquía dinástica. Allí se acabó por la infidelidad de Israel. Primero termina el fin de la monarquía en el reino del norte en el año 721, pleno siglo VIII, y luego termina la monarquía con la invasión de los babilonios al reino del sur en tierras de Judá. Dios ya lo había advertido a través de los profetas, que si el pueblo seguía comportándose así y seguía moviéndose de esa manera infiel a Dios, haciendo pactos diplomáticos con las demás naciones y no poniendo su corazón en el Señor, en sus promesas y en sus leyes, como lo hizo Abraham o como lo hizo ya en el Nuevo Testamento la Santísima Virgen María, entonces el pueblo terminaría viviendo las consecuencias de su irresponsabilidad, es decir, de su falta de responsabilidad con la palabra del Señor. Y efectivamente llega al fin el camino de la monarquía. Y por eso el pueblo siempre vive con esa nostalgia de tener un rey que esté conectado con la dinastía davídica. Y de hecho Dios comienza a prometer un rey que saldrá del tronco de Jesé, que será hijo de David. Y los escribas, los doctores de la ley, investigan la palabra de Dios para ver cuándo, de qué manera y en dónde se manifestará este rey. Este rey que regirá las naciones con justicia, como lo está pidiendo el salmista hoy. Dice el salmista que le pide al Señor que comunique su juicio al rey, al que regirá las naciones con justicia y a los pueblos con rectitud. No es Herodes, lógicamente. Y Herodes, en cierto sentido, sabe que en algún momento va a venir un rey que lo va a suplantar a él, porque recordemos que la dinastía herodiana no está conectada con la dinastía davídica. Es una dinastía puesta en tiempos de Roma para gobernar a los judíos, pero no es ni siquiera judío. Es el rey de los judíos, pero los judíos se sienten inconformes y nostálgicos porque esperan la manifestación de un rey según el corazón de Dios. Y entonces la estrella los conduce hasta allí, hasta Jerusalén, porque efectivamente es allí donde se sabe el lugar y la hora donde se debe manifestar ese rey. Herodes llama a los judíos porque es ciego intelectualmente, aunque tiene poder, es un torpe intelectualmente y es un títere de Roma y tiene que llamar a los judíos para preguntarles dónde debe nacer el niño. Y efectivamente acuden a la profecía de Miqueas o Malaquías, creo, no recuerdo con exactitud, uno de los dos, donde
habla de que este rey se manifestará en Belén, en una de las regiones de Judá. De hecho, es la última de los clanes. Y territorialmente está lindando con tierras paganas, más hacia el sur, con Egipto. Es la última de los clanes. Y por eso la profecía dice: y tú, Belén, de Judá, no eres la última, no eres de manera alguna la menor entre todas las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Porque había sido mirada con menosprecio, había sido ubicada como la última y como la menor. Y sobre ella recae la promesa de la manifestación del Señor. Esto nos sirve mucho a nosotros hoy en la iglesia, para saber colocar nuestra mirada en lugares donde verdaderamente está el Señor, para saber colocar nuestro corazón y nuestra esperanza en ambientes en donde verdaderamente se manifiesta el Señor. Lo más insignificante, lo que menos aparece, lo menos notorio, lo menos cuantitativo. Y allí le dicen los judíos a Herodes que se va a manifestar el rey en Belén. Herodes, que había escuchado seguramente por comentarios la visita de estos magos y todo el alboroto del pueblo en torno a lo que ellos estaban buscando, los llama aparte y les dice que es en Belén. De hecho, es el mismo rey que sirve como quien supiera, quién pudiera darse cuenta que el diablo trabaja también a favor de los elegidos de Dios. Aquí Herodes, que es instrumento del mal, sirve de canal para llegar a Belén y les dice que es en Belén y que apenas lo encuentren, vayan y le indiquen a él, vuelvan, retornen a él y le indiquen el lugar donde se encuentra para él también ir a adorarlo. Pero la intención pervertida de Herodes no es ir a adorarlo, sino ir a acabar con el Señor. Pero el diablo también trabaja a favor de los justos. El mal también trabaja y Dios lo sabe ordenar de una manera poderosa y misteriosa. Lo sabe ordenar y poner a trabajar en beneficio de sus humildes, de sus sencillos, de aquellos que lo buscan con rectitud de corazón, como lo estaban buscando estos magos de Oriente. Y ellos se van y cuando salen, vuelven a ubicar nuevamente la estrella, se les aparece nuevamente. Hasta el mal sirvió de conector aquí para encontrar el camino. Toda esta oscuridad que vive el mundo hoy, toda esta confusión, toda esta amargura que se vive alrededor del mundo y dentro de la iglesia. Hoy hay muchísima gente angustiada, triste, desazonada por la muerte del Papa Benedicto XVI, porque sienten que por un momento se les desapareció la estrella. Y el Papa mismo en su testamento nos dijo a todos que no tuviéramos miedo, que no nos dejáramos confundir, porque al fin de cuentas, hasta toda esta niebla que hay dentro de la iglesia y que hay alrededor del mundo hoy, que es una tiniebla muy fuerte, trabaja también de una manera misteriosa para el orden divino. Y hasta todos estos perversos que quieren controlar el mundo y quieren la conquista final del mundo para obtener el poder mundial, el poder de toda la humanidad. Todos estos Herodes hoy, que son pervertidos, que trabajan para el anticristo y para el demonio, misteriosamente trabajan para el orden divino. Y son solo idiotas inútiles que trabajan
para el orden de Dios y no se dan cuenta, como lo hizo Herodes. Los magos llegaron hasta Jerusalén y no sabían la ubicación exacta. Y hasta los escribas y los doctores de la ley, llenos de vanidad, que no tenían un interés recto en encontrar al Mesías, sirvieron de manera providencial para los magos. Fueron ellos los que le dijeron a Herodes, y fue Herodes quien tontamente, pero dentro del misterio amoroso divino, le dijo dónde lo podían encontrar. Por eso, tener nuestra esperanza en el Señor, buscarlo con un corazón puro y recto, porque Él es Dios, porque necesitamos de Él, porque dependemos de su amor, porque no queremos otra cosa más que al Señor. Es lo mejor que nos puede ocurrir en un tiempo como estos, porque en un tiempo como estos de tanta confusión, Dios, hasta el mismo demonio, lo pone a trabajar a nuestro favor, para poder orientarnos hacia Él, para poder llevarnos hacia Él y para poder manifestarse plenamente a nosotros. Dios no quiere el mal, no está dentro de su proyecto, pero por nuestra cerrazón y desobediencia y mal uso de la libertad, por no escucharlo a Él, en su inmensa paciencia y en su inmenso amor, le toca tolerar todo esto para poder salvarnos. No es que Dios quiera el pecado, nunca lo ha querido. Es más, nos advirtió el peligro del pecado para que no cayéramos en él. Pero al ver lo empecinados y los sordos y los desobedientes, los soberbios que hemos sido nosotros, lo altivos que hemos sido, nos entrega el poder de la muerte y busca salvarnos. Y en esa búsqueda de salvarnos, hasta pone a trabajar al demonio para nuestro propio beneficio. Y entonces Herodes los llama, les indica dónde, vuelven a ver la estrella y nos dice bellamente San Mateo que ubicando la estrella llegan al lugar y allí se llenan de alegría y de gozo, de felicidad, porque encontraron al niño. Que en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tanta dificultad, nosotros no nos dejemos aterrorizar por el miedo. ¿Quiénes están dejando aterrorizar por el miedo? Los que todavía no han purificado su rectitud de intención. Y por eso el miedo se los está tragando, se los está comiendo. Que nosotros en este camino de búsqueda no prime la soberbia altiva, sino que prime la humillación. Es por la humildad que se dejan guiar estos magos. Porque no crean que no tenían bienes materiales para soportar las tribulaciones y pruebas que podían estar viviendo. Vienen a ofrecerle oro, pero no se quieren fiar de ellos. Aquí vienen y se los presentan al Señor. Vienen a ofrecer oro, incienso y mirra. No crean que no tenían reyes, jefes, líderes a los que podían ofrecer su incienso, pero ya no lo satisfacían. Prefirieron ubicarse en la promesa que hacía el pueblo judío de que había un rey que iba a salvar al mundo y se fueron a buscar a ese rey. No se conformaron con los reyes de esta tierra. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en los hombres, vamos a perecer. Si no tomamos el ejemplo de estos magos que se fiaron de la promesa hecha al pueblo de Israel, del rey que les iba a nacer, perecemos. Porque estos magos prefirieron ir a buscar la promesa bíblica. ¿Qué nos está pasando hoy en la iglesia? La gente cree que un profeta cualquiera nos puede salvar.
La gente cree que un ser humano nos va a salvar. Hoy dentro de la iglesia incluso hay gente que ha caído hasta en la papolatría. Algo que en la historia de la iglesia los cristianos ya superaron, porque creen que un papa nos va a salvar. Ni el Papa Benedicto, ni el Papa Francisco, ningún papa. Al fin de cuentas, los papas solo han estado como servidores e instrumentos en la vida del Señor para indicarnos, y lo han hecho bien en la medida en que nos han indicado que el único Salvador es el Señor, es el Mesías. Lo ha hecho mal y lo hace mal quien indica otra cosa diferente. Y hay papas que lo han hecho muy mal, porque han puesto a perecer a la iglesia, sometiendo su esperanza y su confianza en los poderes terrenales y políticos. Hay papas que se han enmaridado con los poderes políticos de este tiempo, y lo hemos visto en la historia de la iglesia. Y al enmaridarse con esos poderes políticos, le han hecho mucho daño a la fe cristiana, poniendo la ilusión, poniendo la esperanza, poniendo el corazón de los cristianos católicos en poderes terrenales. Y eso le hace mucho daño a la fe. Hoy hay predicadores, sacerdotes, obispos enmaridados con estos poderes políticos, creyendo que la salvación está ahí, y le están haciendo mucho daño a la fe. Los magos de Oriente pusieron toda su esperanza en el Señor. ¿Cómo es posible que hoy nosotros, los ministros de la salvación, ministros, servidores de la acción salvífica del Señor, no por mérito propio, andemos ubicando a la gente en otro lado, cuando la salvación viene del corazón sacerdotal de Cristo y es su ofrecimiento en el altar, que se inmola, haciéndose carne y sangre, sin perder su divinidad, para manifestarnos de manera explícita en dónde está la salvación que vieron los magos. En una persona de carne, hueso, que tiene sangre, alma, divinidad, y que se manifiesta en el altar de la Eucaristía, y que se manifiesta en un lugar específico, que es la Belén de estos tiempos, y es la iglesia, y que se manifiesta a través de los sacramentos, y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, y que se manifiesta plenamente a nosotros como pastor, como guía, y Él es el único que conduce el destino de la humanidad y de la iglesia a la salvación definitiva. ¿Cómo es posible que haya predicadores que no reconozcan que en Cristo, que en Jesús Eucaristía está la salvación y la revelación definitiva? ¿Cómo es posible que haya religiosos y religiosas que no quieran reconocer esto? ¿Cómo es posible que hoy en la iglesia supuestos instrumentos que no quieren reconocer ni llevar a la gente a reconocer que en la Eucaristía está la manifestación de la salvación definitiva para todos nosotros, para toda la humanidad y para toda la iglesia? ¿Cómo es posible que haya obispos y hasta cardenales que no le estén indicando correctamente al pueblo de Dios, que se debate en la confusión, que se está dejando atrapar y ganar por el miedo, que la salvación, la paz, la alegría y el gozo se encuentra en cada altar, se encuentra en el sagrario, se encuentra en la palabra del Señor y se encuentra en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María? ¿Cómo es posible que seamos tan tontos nosotros también los cristianos? ¿Cómo es posible que seamos tan ciegos por ser soberbios y no agachar la cabeza y darnos cuenta que el único que nos puede salvar y llenar de alegría y de paz en estos tiempos es este niño? ¿Por qué tanta ceguera? Porque hay mucha soberbia y porque nos estamos dejando guiar por la soberbia. La fiebre, la enfermedad que hoy hay en la iglesia no está en las sábanas, está en el corazón de cada cristiano que está lleno de soberbia, que no quiere escuchar la voz del Señor,
que no quiere buscar el camino de la humildad, de la humillación, del abajamiento, para darse cuenta que el único que lo puede salvar es el Señor, que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Pero es purísima soberbia, purísima altivez, porque lo queremos a nuestra manera y no a la manera del Señor. Hay dos caminos para buscarle: el camino de la humillación, de la sencillez, de la humildad, y ese lleva a la virtud. Y la virtud es Cristo. Virtus, de fuerza. La fuerza nuestra es Cristo, es la gracia. O está el camino de la altivez, de la soberbia, que fue el que eligió Satanás y que fue el que eligieron nuestros padres en el paraíso. Y ese camino lleva a la muerte y a la confusión. Hoy el miedo o nos puede conducir por el camino de la soberbia, o el mismo miedo nos puede llevar a buscar a Cristo y a decirle: Señor, necesito de ti. La iglesia está enferma, pero enferma de soberbia. Esta esposa de Cristo, este cuerpo de Cristo se encuentra llagado, muy enfermo, pero porque no queremos reconocer todos que la gran manifestación ya está dada. Se manifestó plenamente hace más de 2000 años. Se hizo carne en el seno virginal de María, en ese altar, en ese sagrario, en esa custodia, como lo llamaron y reconocieron los padres de la iglesia. La Eucaristía tuvo un altar y fue la Virgen. La Eucaristía tuvo una custodia que lo expuso claramente y fue la Virgen. La Eucaristía tuvo un sagrario en donde refugiarse, como le llamaron los padres de la iglesia, esa arca de la alianza, y fue la Virgen. La Eucaristía tuvo un templo donde celebrarse y fue la Virgen, el templo construido por Dios. Y no queremos darnos cuenta, algunos, con ímpetus de piedad y fervor, no quieren darse cuenta hoy en la iglesia que la verdadera devoción mariana, el verdadero amor mariano nos lleva a la Eucaristía. ¿Qué fue lo que le mostró la Virgen a Santa Isabel? Santa Isabel no alabó a la Virgen por sí misma, sino por el fruto bendito que ella llevaba en su seno. Bendita tú entre las mujeres y bendito ese fruto que vienes a traerme hoy aquí, Jesús. Porque apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas dichas de parte del Señor. Hasta que la iglesia no reconozca hoy, esta iglesia peregrina, militante, que solamente en el Señor está la salvación, va a padecer y va a sufrir mucho. Y los cristianos que por soberbia no queramos reconocer que nuestra paz, nuestro gozo y nuestra alegría se encuentran en la Eucaristía, vamos a perecer mucho. Y si la humanidad no llega por el testimonio de nosotros los cristianos a esto, que tenemos culpa también por dar antitestimonio, si no llegan a esto, también va a sufrir mucho. Y no porque Dios lo quiera así. Él quiere liberarnos y por eso nos está llamando, nos está hablando, nos está queriendo despertar. Pero si nos resistimos por soberbia a escuchar al Señor, Dios nos entrega nuestro corazón obstinado. No nos va a dejar perecer porque Él va a buscar cómo salvarnos, pero no nos va a poder evitar muchos sufrimientos que quisiera evitarnos, muchas amarguras que quisiera evitarnos, muchísimas frustraciones que quisiera evitarnos. Por eso, escojamos el camino de la humildad y escuchemos al Señor.
que nos quiere salvar, que nos quiere llenar de alegría y de gozo en su corazón, porque solamente en su corazón encontraremos la paz y el descanso que necesitamos.